Él nos da. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a orar primero y después vamos a pasar nuestra ofrenda, ¿sí? Pongamos nuestra ofrenda hacia arriba, levantamos las manos para bendecir esa ofrenda. Sí, Señor, te doy gracias por todas las cosas que nos das, Señor, por todas las cosas que aunque no nos demos cuenta, nos la das. Y quiero bendecir estas ofrendas, quiero que tú las uses conforme sea tu voluntad, papá. Yo quiero, Señor, que nuestro granero esté lleno, Señor, que nuestra casa, Señor, esté bien, que nuestra familia esté bien, papá. Y no solamente queremos que sea material, Señor, queremos que sea espiritual. Te bendecimos, papá, porque yo sé, Señor, que tú vas a hacer algo grande en nuestras vidas, papá. Espiritualmente y materialmente, papá. Tú eres el Dios que bendice y bendice de una manera sobrenatural. Y te agradecemos por eso, Señor. Y con este amor te entregamos estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Podemos tomar asiento. Valentina va a irse con los niños, ¿vale? Y Ramón va a dar la palabra en esta mañana. ¿Podéis encender las luces de aquí, por favor? Buenos días a todos.
Veo gente que no se veía hace tiempo, me alegro mucho. Y veo gente que no conocía, así que bienvenidos. Hola. ¿Estamos contentos de estar aquí? ¿Sí? Juan está contento, ya lo he dicho. ¿No? Estamos contentos, yo estoy contento de estar aquí. Vamos a tener un tiempo para pensar acerca de cosas que dice la Biblia, a ver si podemos aplicarlas a nuestra vida. Cantamos muchas cosas que a veces no sabemos bien qué quieren decir y a veces no entendemos muy bien algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de aclarar un poquito. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, de la salvación. Yo me acuerdo cuando era más joven, porque soy muy joven ahora, cuando era más joven, yo escuchaba que se hablaba de que Jesús había venido a salvarnos, decían, ¿no? Y yo decía, ¿salvarme de qué? No entendía yo de qué me salvaba Jesús. Yo estaba tranquilo en casa, no veía ninguna cuestión extraña, hasta que entendí en algún momento de qué me había venido a salvar, y es que Dios es santo, Dios es santo, y el hombre no es santo. Entonces, como el hombre no es santo, no puede estar en la presencia de Dios. Es muy sencillo, pero como yo soy cabezón, me ha costado años poder entender esto. Dios es santo, y yo no lo soy. Entonces, no podemos meter el calzoncillo rojo, a ver si entendemos, Carlos, el calzoncillo rojo no lo podemos meter junto con la ropa blanca, ¿verdad? Porque no se puede. Bueno, esto es igual. Nosotros venimos a hacer el calzoncillo rojo y Dios son las sábanas blancas. No podemos mezclarlos, no podemos o no podíamos mezclarlos, hasta que un día Dios dijo: vamos a establecer un puente para que el hombre sí que pueda llegar aquí. ¿Qué es esa mancha roja del calzoncillo? El pecado. El pecado. Nosotros no somos santos porque tenemos pecado. Y esa es otra palabra que me sonaba mucho, ¿no? Cuando yo era más joven. ¿El pecado? ¿Qué es el pecado? La definición de pecado es errar al blanco. Errar al blanco. Ese es un pecado. Hacer puntería ahí y pegarle allá. Pues eso es lo que nosotros hacemos continuamente. Porque Dios tiene unos criterios para nosotros, porque Dios es el fabricante. Así como cuando compramos algo tenemos el manual, Dios nos ha fabricado y tiene su manual, que es la Biblia, y hay unos criterios. Y nosotros constantemente estamos errando esos criterios. Eso es lo que se llama pecado. Y esa es la mancha roja. Entonces, ante esa mancha, Dios dice, pues necesito hacer un puente para que el hombre pueda estar conmigo, pueda venir a la santidad conmigo. Y ese puente se llama Jesucristo, que es Dios mismo. Dios mismo viniendo a la tierra, Dios haciéndose hombre, conforme a hombre, dice la palabra de Dios, se hizo conforme a hombre. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Ahí es donde viene que vino a salvarnos. ¿Por qué? Cuando uno muere, tiene dos opciones: o se va al cielo o se va al infierno. No hay opciones. Por ahí se habla de otras opciones. No hay. Hay dos: o cielo o infierno. Y es esta tierra, esta vida en la cual nosotros nos jugamos, digamos así, el futuro. ¿Dónde vamos a estar? Si yo no cruzo ese puente que se llama Jesús, me voy con la ropa sucia. No tengo salida. Entonces es en esta vida donde yo tengo que cruzar ese puente. ¿Qué significa cruzar ese puente que se llama Jesús? Simplemente creer que Él ha muerto en una cruz. ¿Para qué? Para cargar los pecados. Ese pecado, esas erradas al blanco de aquella gente de hace 2000 años, de estos que estamos hoy y de los que vendrán.
Eso lo decidió Dios, de manera unilateral. Él lo decidió porque quiso. Dijo, voy a mandar a mi hijo que viva en la tierra, que muera en la tierra, que resucite, y todo aquel que cree en él será salvo. Ya está, ya somos calzoncillos blancos. Esa es, en 2 minutos he podido explicarme una cosa que me ha tardado 20.000 años en entenderlo. No lo entendía. O es que yo creía que no tenía pecado, que nos pasa muchas veces eso. No, si yo no le hago daño a nadie. Ahí veo ahí un hombre que asesinó a sus 2 hijas, ese sí que tiene pecado, pero yo. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Y como hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar con Dios. Y es ahí que viene Jesucristo como puente. Yo acepté a Jesucristo hace 30 años, más o menos. Acepté esa realidad para mí. Y esa salvación la acepté para mí. Y desde ese momento yo sé que cuando mi vida aquí acabe, yo estaré eternamente con Dios. Ese es mi deseo para todos. Que entendamos esto y que crucemos ese puente que se llama Jesús. ¿Y ahora qué pasa? Después de 30 años en la iglesia, estoy redondeando. Después de 30 años en la iglesia, ahora sí que soy un buen evangélico. Hay un versículo que todo buen evangélico que se la trae, se lo sabe de memoria. Ahí Nelson me lo va a poner, aunque yo me lo sé de memoria porque soy un buen evangélico. Nelson me está haciendo quedar mal, ¿eh? Filipenses 4:3. ¿O no? Mili. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya cada vez que digo esto, no sé por qué, pero me sale a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Macho. ¿Por qué digo esto? Este es como si fuese el grito del superhéroe, ¿no? A luchar por la justicia, decía Superman. Aquellos que son de mi época, aquellos de allá, ¿se acuerdan del llanero solitario? Levantaba el caballito y ¿qué decía? ¡Hayo Silver! ¿No? El evangelio ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el grito de guerra. Me hace gracia a los que les gusta el fútbol, cuando entran al campo los jugadores, el católico. ¿Ah? Después está ¿cómo se dice este que tiene manías? ¿Cómo se dice? Supersticioso. El supersticioso. Entra al campo. Entra el evangélico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una manera de superstición. Es una varita mágica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usamos a todo. Pues hoy traigo una mala noticia para los evangélicos de pura cepa. Eso no funciona así. Esa palabra está deformada. ¿Por qué? Porque es una frase que está dentro de toda una página de la Biblia. Cuando nosotros sacamos una frase del contexto, le podemos dar el significado que queramos. Entonces, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces digo, voy a saltar del 9º piso, me voy a tirar de cabeza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pude. ¿Qué ha pasado? Que esa palabra no quiere decir eso. No quiere decir que me transforme yo en Superman porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice eso la palabra. No dice eso. Entonces, evangélicos de pura cepa, vamos a cambiar el chip. Vamos a ver qué quería decir el apóstol Pablo cuando escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver el versículo anterior. Ese es el contexto más contextoso. Sé
lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. No está diciendo de nada que vaya a hacer, de nada que vaya a conseguir, de nada, de ningún superpoder hacia algo que viene a futuro. Si entendemos bien, si leemos bien, está hablando de contentamiento. Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir con nada, muy pobre, sé vivir siendo rico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, en esas dos circunstancias, es que lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir pobre, sé vivir rico. Yo ya sé vivir pobre, ahora me falta aprender a vivir rico. Ese es el verdadero contexto. Está hablando el apóstol de contentamiento. Y en ese contexto es que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es básicamente lo que puede en Cristo, es la capacidad de confiar en el Señor Jesús, cualquiera sea la circunstancia que él está pasando. Ese es el contexto de que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En contentamiento, sea cual sea la situación. El otro día ya hablaba un poco de esto claro, todos pensamos, decimos, bueno, siendo rico es fácil vivir en contentamiento. Ah, sí, pues cuéntaselo a Michael Jackson, por ejemplo. Vivía en abundancia, ¿no? Pero muy contento yo creo que no viviría. Por ejemplo, mucha gente así. Hay que saber vivir en abundancia, del mismo modo que hay que saber vivir en escasez. Vamos a retomar un poquito más tarde sobre esto. Hay otro pasaje. Hoy vengo desmontando mitos. Tengo que ir a la tele, yo tengo que hacer un programa en la tele, desmontando mitos. En Proverbios hay otro pasaje que también los evangélicos de pura cepa lo han tomado como una doctrina. Proverbios 30, versos 8 y 9. Dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Qué bueno, ¿no? Como les digo, esta oración se ha tomado como, eso es lo que Dios quiere. Yo también. Dios, no me des riqueza, Dios, no me des pobreza, dame solamente lo que necesito y ya está. Suena bien hasta ahí, pero cuando dice, porque si tengo mucho, tengo miedo de alejarme de ti, y si tengo poco, tengo miedo de robar. Yo estaba meditando hoy en este pasaje, en este versículo. Si me das mucho, capaz que me alejo de ti, me olvido de ti porque tengo mucho. Si me das poco, quizás sea un ladrón. Entonces, aclárate. Entonces, si meditamos bien este pasaje,
si yo soy desagradecido, que sería el olvidarme de Dios, o ladrón, ¿de quién es la culpa? De Dios. Está diciendo que es culpa de Dios. Porque dice, si tú me das mucho, yo me alejaré. Cuidado, que puedo alejarme. Y yo, ay, qué ganas de irme tengo, porque Dios me ha dado mucho. Y si me ha dado poco, ay, Dios me ha dado poco. Este móvil, culpa de Dios que me ha dado poco. La responsabilidad es mía. Pero este versículo le está echando la culpa a Dios. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La Biblia, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver otro versículo del mismo proverbio, cuando empieza. Dichos de Agur. Este es el que está orando. Es Agur. Los vascos dicen Agur. Dichos de Agur, hijo de Jaque. Oráculo. Palabras de este varón. Vamos a empezar con esto. Nadie sabe quién es Agur. Nadie sabe quién es Agur. Para los que estudian en la Universidad de Amu, sabrán que algunos pasajes de estos libros, Salmos y sobre todo Proverbios, se cree que son mezcolanzas que hicieron con los egipcios, que tenían relación entre ellos, entonces como que son escritos de otra gente, ¿no? Algunos creen que esto viene de aquí, pero hay otra teoría interesante, que es que Agur, saben que los proverbios, la mayoría de los proverbios son de Salomón, y hay quienes creen que Agur es un personaje creado por Salomón, que es una antítesis de Salomón, ¿vale? Salomón, para los que no lo saben, es una persona muy sabia. Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, dame sabiduría. Vale, él es sabio. Y dice la Biblia que era el más sabio de la tierra. Sabio. Entonces aparece este Agur, que se muestra como un ignorante. Vamos a verlo. Dice Agur, cansado estoy, oh Dios. Cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. Una forma chula de decir, soy un tonto. No he adquirido sabiduría. No tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Ya está? Entonces, por eso siempre hay que ver el contexto de las cosas. Este hombre que estaba diciendo, dame lo justito, ni más ni menos, porque si no será culpa tuya si me hago desobediente o si me hago ladrón. Este hombre que dice eso se está presentando como un ignorante, que no conoce a Dios. Entonces, algo le falla, como dicen, un tornillo flojo tiene por ahí. Por eso es que ora de esa forma. Esta oración de Agur es opuesto a lo de Pablo. Es opuesto. Cuando él está diciendo que no sabe nada, que es ignorante, que no conoce a Dios, Pablo está diciendo que ha aprendido. Vamos a ver el versículo 11 de Filipenses 4. Estamos retrocediendo, estamos en el 13, el 12 y aquí el 11. Dice esto, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido. Antes, en el versículo anterior, o sea, el siguiente, dice, en todo estoy enseñado. Ahora dice, he aprendido, pero mismo, a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y aquí es donde viene la diferencia entre las dos cosas. En el proverbio, Agur se muestra como un ignorante. Soy un ignorante, no sé nada, y ya está, viva la vida. En cambio, Pablo, que también era ignorante, ha aprendido. Y ahí está la clave.
si ha aprendido, es porque es algo que no viene de fábrica. Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ha aprendido, no viene de fábrica. Él lo tuvo que aprender a vivir correctamente en cualquier situación en la que está. Y aquí hay 3 puntos que son interesantes. Situación. Situación 1. Condición 2. Posición 3. La situación y la condición hablan de circunstancias. Una circunstancia. ¿En qué situación estás? Estoy en calle Gremis 3, no sé cuánto. Es una circunstancia. Antes estaba en mi casa. Enseguida puedo estar en la playa. Eso es circunstancia. ¿En qué condición estás? Bueno, estoy con un poco de dolor de espaldas. Circunstancia. Mañana no tendré. Circunstancia. Y la posición. La posición tiene que ver con Dios. La posición tiene que ver con Dios y es lo que no se mueve. Es la verdad. Yendo a lo que estaba diciendo al principio. Soy santo porque he creído en Jesucristo. Porque Dios lo ha dicho, no porque lo diga yo. Porque Dios lo ha dicho. Esa es mi posición. Soy hijo de Dios. Que también en la calle se dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. La Biblia dice, a los que creyeron en Jesús y le recibieron, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa es la posición. Para los que leen la Biblia, saben que Pablo tuvo una vida de tic-tac, ¿no? De golpe por aquí, cárcel, etcétera, etcétera. Hay un momento en el cual va en un barco. Entonces, si en ese momento le preguntamos, Pablo, ¿cuál es tu situación? Bueno, el barco en el medio del mar o del río, no sé dónde iba. Esa es su situación. ¿Cuál es tu condición? Preso. Estoy preso. ¿Y cuál es tu posición? Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, cuando después el barco se hunde y él llega a la tierra, ¿ha cambiado tu posición? Sí. Tu situación, bueno, más o menos, seguía siendo preso. Y su condición seguía siendo el apóstol de Jesucristo. Eso no cambiaba. Entonces aquí dice Pablo que en cualquier situación ha aprendido a vivir. Es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier condición. Las 2 palabras. Ha aprendido a vivir. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente cuál es su posición. Ese es el punto clave. Vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos que aquí hay dibujado un 6. Yo estoy parado aquí y es un 6. Ahora viene Rocío de allá, se para adelante y me dice, no, es un 9. ¿Sí? ¿Es verdad? Hay un 6 y hay un 9. Para ella es un 9. Para mí hay un 6. Esto es lo que se dice en el mundo. Esto es lo que se llama verdad relativa. Todo es relativo, dice en el mundo. Según donde tú estés parado, según cuál sea tu situación o cuál sea tu condición, lo vas a ver de una forma o lo vas a ver de otra. Yo veo un 6, ella ve un 9. Entonces el mundo ha llegado a la conclusión de que todo es relativo. Otro fallo. Otro fallo. Existen verdades absolutas. Y para eso está Dios. Porque Él es absoluto. Simplemente, si yo amplío la visión, por ejemplo, si yo aquí veo que aquí hay un 8
y aquí hay un 10, entonces diré, tenía razón ella, era un 9. Yo era el que estaba en la posición equivocada. Ampliando mi visión, puedo ver la verdad. Dios es el que tiene la verdad y Él es el que me amplía la verdad. Entonces, me estoy haciendo un lío porque esto lo iba a decir al final, pero es igual. Dios es el que amplía nuestra verdad. Cuando nosotros entendemos esa posición que Él nos da como hijos de Dios, es que podemos vivir correctamente cualquiera sea la circunstancia, es decir, cualquiera sea la situación o la condición por la que yo esté pasando, que es lo que le pasó a Pablo. Por eso es que Agur está totalmente equivocado. No me des mucho, porque capaz que me lo gasto en mujeres. ¿Sí? El problema es tuyo si te lo gastas en mujeres, no Dios que te da lo mucho. Tú tienes un problema, tienes que aprender a vivir con dinero. Y no me des poco porque si no voy a robar. Es tuyo el problema, es tu problema. Tú tienes que aprender a vivir confiando en Jesús, como dice Pablo. Entonces, la palabra clave es que Pablo aprendió, como le decía antes. No es algo que le venía de fábrica. Y no es que Pablo sea un necio ni que Pablo sea nada. Pablo era igual que nosotros. Nosotros también necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Yo hacía el chiste antes de que ya he aprendido a vivir como pobre. No es verdad. No he aprendido a vivir como pobre y ya lo explico por qué. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:18 dice: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. De la vida absurda, dice en esta versión. Hay otra versión que dice vuestra vana manera de vivir. Nosotros, si no conocemos a Dios, vivimos de una manera absurda o de una manera vana. No entendemos las cosas. Así como me costó a mí entender lo de Jesús. No entendemos las cosas. Y en esa forma absurda de vivir que tenemos, hay una cosa que es típica. Para mí, ustedes quizás no. La queja. Qué buena es la queja, ¿o no? ¿Quieren entablar conversación con alguien? Acérquensele y díganle: esta palabra es fatua, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿No sube la luz, no? ¡Oh, sí! La mejor manera para entrar en conversación, tirarle un palito para que se quejen. O no quejemos. Por eso he dicho antes, de chiste he dicho, he aprendido a vivir en pobreza. No he aprendido. ¿Saben por qué? Porque me quejo porque no tengo. No he aprendido a vivir en pobreza porque me quejo porque no tengo. Pablo dice, he aprendido a vivir en pobreza. Hay un pasaje muy interesante del apóstol Pablo, creo que es con Silas, creo que es con la cárcel, ¿no? Una cárcel, no sé, para los que son de Játiva, se han ido a ver la cárcel del castillo, del conde, no sé cuál, ese mismo. ¿Han entrado? ¿A qué da miedo eso? Una cosa que no se ve absolutamente nada. Yo me acuerdo que tiraba fotos con el flash para poder ver el techo. No se ve nada. Bueno, pero está limpito, ¿no? Eso es lo bueno. Ahora, la cárcel del apóstol Pablo era así, pero no estaba limpita. No son las cárceles de estas que nosotros vemos en la tele, que tienen ahí su inodoro, su aire acondicionado, No. Ahí hacían las cosas donde podían, porque no veían. Todos hacinados ahí. Esa es la circunstancia, esa es la situación, esa es la condición de Pablo en ese momento.
Me pongo yo en el lugar. ¡Wow! ¡Qué olor hay aquí! No aguanto esto. Aquello. No me darán el indulto como a los catalanes. ¿O no? Ponte en situación. ¿Qué hizo Pablo? Oh, gloria a Dios de la vida. Empezó a cantar alabanzas a Dios. No se quejó. Empezó a alabar a Dios. Y pasó un milagro. Pasó un milagro. Cuando vemos en la Biblia milagros, siempre los ojos se nos abren, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué grande! El agua convertida en vino, los panes multiplicados, todo eso. Pero los milagros no tienen ese propósito. Los milagros no son para que nos quedemos locos con los milagros, sino que tienen, de hecho Jesús decía, son señales. Algo están mostrando los milagros. Y en este caso, el milagro fue que la cárcel se abrió. Que los grilletes, o como se llama, lo que tenían, se abrieron. Y estaban libres. Estaban libres. Ese milagro no era simplemente decir, ¡ah, qué fuerte! Mirá lo que pasó, ¿no? Es una señal, es un ejemplo, es una muestra. Porque eso es algo que también pasa en nuestra vida cuando podemos aplicar esto que explicó Pablo, cuando aprendemos a vivir según cuál sea nuestra condición. Cuando aprendemos a vivir según la condición en la que estamos, somos libres. Somos auténticamente libres. Yo puedo ser esclavo de la pobreza o puedo ser esclavo de la riqueza. Pero si yo aprendo a vivir en una forma o en la otra, soy auténticamente libre. La queja es nuestro lenguaje diario. Y yo, cuando digo nuestro, estoy hablando en primera persona. Estoy hablando como Maradona, que hablaba de él y hablaba en plural. La queja es mi idioma y necesito quitarlo de mi vida. Y te lo cuento para que lo pienses, a ver si también te pasa lo mismo. ¡Qué calor hace! ¡Uy, qué frío hace! Falta, ¡uy, qué templado está! Quejamos de todo, ¿no? Quejamos de todo, que si sube la luz, que si baja el gas, que si sube... ¡Oh! Nos quejamos absolutamente de todo. Es que yo soy lo máximo, yo me quejo si voy conduciendo, me quejo porque uno se me cruza ahí. ¿Qué mala? ¿Qué mala? Nos quejamos y ese es nuestro lenguaje. Y eso es lo que tenemos que aprender. Esta es la amenaza para ustedes. Yo ya me la he chupado, por eso no me la quiero comer solo y se las cuento a ustedes. Había una gente que era muy quejosa, que se llamaban el pueblo de Israel. En Números, si me lo pone Nelson, ¿te acordás de memoria? Números 14:1. Aquella noche, bueno, el contexto de esto, el pueblo de Israel está andando en el desierto porque Dios milagrosamente los sacó cuando eran esclavos en Egipto y los sacó a la tierra prometida, una tierra espectacular en la que fluye leche y miel. Pero antes de eso tienen que pasar por el desierto. Entonces, cuando están en el desierto, van Moisés y su hermano Aarón, son los cabezas del grupo, y entonces pasa esto. Aquella noche, toda la comunidad israelita, que eran un par de millones de personas, se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones, entre paréntesis vamos a poner quejas, contra Moisés y Aarón. Recuerden esto. En sus murmuraciones, ¿contra quién? Moisés y Aarón. Bien, los líderes. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Esta gente eran esclavos. Trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, horarios corridos,
comían lo que podían y no tenían derecho a nada, eran esclavos, ¿vale? Entonces Dios los saca de ahí y esta gente empieza a anhelar lo que tenían antes. Entonces vienen las murmuraciones, entre paréntesis, quejas, contra Moisés y Aarón. Y dicen, mejor era morir antes de salir de Egipto, o que muramos aquí en el desierto. ¿Vale? Siguiente. Esto pasa más adelante, estamos en el versículo 26. Dice Dios les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí? ¿Contra quién era la queja? Líderes. ¿Y qué dice Dios? ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que dile de parte mía, juro por mí mismo que haré que se cumplan vuestros deseos. A ver, esto es fuerte. Esto es fuerte. Cuando nos quejamos de algo, si vamos tirando del hilito, al final vamos a ver que toda queja acaba en Dios. No, eso no es verdad, yo no me quejo contra Dios. Tal cual, los israelitas les dirían, no, yo no me quejo contra Dios, sino contra Moisés. Y Dios ha dicho, se quejan contra mí. Porque si tiramos del hilito, toda queja va contra Dios. El ejemplo que yo estoy dando antes. Yo soy pobre, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué soy pobre? O sea, ¿qué dice mi cabeza? Eres pobre porque Dios no te ha dado más. Toda queja va contra Dios. Toda queja va contra Dios. Y esto tiene que hacernos recapacitar. Esto debería hacernos recapacitar. Debería hacernos cambiar al 100% nuestra forma de movernos en el mundo. Debería hacernos aprender como Pablo a vivir correctamente en cualquier circunstancia. Por eso le digo, yo lo decía hoy, y esto es verdad, yo estaba hablándolo con mi esposa, de decir, no hemos aprendido a vivir en la pobreza, no lo hemos aprendido, porque aprender a vivir en la pobreza significa aceptarlo, contentamiento, esa es la palabra clave, contentamiento, cualquiera sea mi situación o mi condición. Eso es lo que necesitamos aprender. Dios está esperando muchas veces que aprendamos estas cosas. Necesitamos aprender. Y lo otro fuerte que le digo, no me lo chupo yo solo, se los tiro a ustedes. ¿Cuál ha sido la queja de los israelitas? Mejor hubiera sido que muramos aquí. Entonces Dios le ha dicho, vale. Y se murieron todos en el desierto y ninguno de esos, desde los 20 años para arriba, ninguno entró en la tierra prometida. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos con nuestras quejas. Porque Dios las está escuchando y van contra Él. Esta es la parte dura del mensaje. Pero es la realidad. Es la realidad. Entonces vamos a dejarla para meditarla en casa, a la parte dura. Pero vamos a ponernos en la parte buena. Debemos aprender. Necesitamos aprender. Eran 3 palabras. Situación, condición, que son las circunstancias, y la posición. ¿Cómo voy a aprender yo a vivir en cualquier situación o condición? Aprendiendo correctamente cuál es mi posición. Veía un pastor que decía que hacía poco tiempo había muerto su hermano. Y se emocionó cuando lo decía. Y decía, pero yo sé que esta separación
va a ser solo unos años. Y que vamos a estar toda la eternidad juntos. Y entonces él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía contentarse en esta circunstancia, habiendo perdido el hermano, se podía contentar. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su posición. Su posición era de hijo de Dios, la de la eternidad con Dios, donde estaría con su hermano. Ese es el aprender que ya Pablo lo aprendió. Yo todavía no. Hay mucho que recorrer, mucho que aprender. Pero es esto, pensar que cuando aprendemos a vivir en cualquier circunstancia, tenemos paz, tenemos libertad. Y eso es lo que Dios quiere darnos, paz y libertad. Que Dios bendiga su palabra.